cordial bienvenida a este espacio de formación y actualización empresarial. Agradecemos a todos los que ya se están conectando a este webinar diseñado para brindar información clave a quienes lideran y asesoran organizaciones en Colombia. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para el cumplimiento normativo y la sostenibilidad empresarial. ¿Está su empresa entre las obligadas a implementar el SAGRI-LAB? Durante esta sesión conocerán de manera clara y práctica quiénes deben cumplir con esta obligación, los componentes esenciales del sistema y qué riesgos pueden evitarse con una implementación oportuna. Les recordamos que al final del espacio abriremos un bloque de preguntas y respuestas y pueden dejar sus inquietudes en el chat durante el desarrollo del webinar y con gusto les responderemos al final. A continuación, presento a nuestros conferencistas. María Alexandra Calle Henao, Senior de Cumplimiento, abogada especialista en Derecho Comercial con más de 5 años de experiencia profesional. Cuenta con formación complementaria en conciliación en Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana y como oficial de cumplimiento para la gestión, implementación y auditoría de sistemas de administración de riesgos como SAGRI-LAB, SAR-LAB y PTE. También nos acompaña Diego López Gutiérrez, gerente de Auditoría y Control Interno, profesional en Contaduría y Finanzas Internacionales con posgrado en Gestión de Riesgos con énfasis de blanqueo y fraude. Auditor interno certificado con más de 10 años de experiencia liderando equipos de auditoría y en el diseño de implementación de sistemas de gestión de riesgo como SAGRI-LAB, SAR-LAB, PTE, SICOF, así como diagnóstico e implementación de sistemas de control interno. Los temas que abordaremos el día de hoy son: ¿quiénes deben implementar SAGRI-LAB en su empresa? ¿Qué debe tener un buen SAGRI-LAB? ¿Cuáles son los requisitos para ser oficial de cumplimiento? ¿Cuándo se debe implementar? Y finalizaremos con el régimen sancionatorio. Dicho esto, le doy la palabra a Diego López, quien será el conferencista que iniciará esta jornada. Diego, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, María Camila. Buenos días para todos. Agradecemos la confianza y su disposición para participar en este espacio. La idea es construir conocimiento, como bien ya hizo la introducción María Camila. Los temas de hoy son básicamente si las compañías son sujetas de implementación del SAGRI-LAB, algunos pormenores, que debe tener un buen SAGRI-LAB y el régimen sancionatorio, sin antes escapársenos el tema del marco normativo. Básicamente, la norma que rige el SAGRI-LAB emitido por Supersociedades es el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica. Este capítulo ha tenido distintas modificaciones, entre ellas las que vemos en pantalla, y la más integral ha sido la Circular Externa 116 de 2020, la cual hizo un cambio integral de la Circular Básica Jurídica 105 de 2017, que era la que regía antes el SAGRI-LAB. Los principales cambios con esta nueva circular fueron un enfoque basado en riesgos, la exigencia del diseño de matrices de riesgos y la implementación de políticas de debida diligencia intensificada y la inclusión de señales de alerta. Posteriormente, se emitió la Circular Externa 104 y la 115 de 2021. La 104 básicamente lo que hizo fue emitir el deber de designación de oficial de cumplimiento para realizar las auditorías y el modelo de segunda línea de defensa. Implantó la obligación de los revisores fiscales de hacer reporte a la OIAF, reporte de operaciones sospechosas, y dijo que se debían establecer mecanismos para identificar los contrapartes, beneficiarios finales y PEPs. Después, durante el mismo año, se emitió la Circular 115 de 2021, la cual hizo una modificación de definiciones como beneficiario final, PEP o personas expuestas políticamente y PEP extranjeras. Adicionalmente, incluyó la definición de asociados cercanos. Ahí es importante tener en cuenta que beneficiario final, digamos, son todas las personas naturales,
sobre las cuales recae el beneficio de una transacción. Entonces aquí cobró mucha importancia el tema de los formularios de vinculación, donde a veces solo se solicitaba la información de los accionistas superiores al 5%, pero cuando estas personas son personas jurídicas, no cumplen ese deber de identificar beneficiarios finales, que siempre son personas naturales. Adicionalmente, beneficiario PEPs, básicamente son personas que cubren cargos públicos o que tienen administración de recursos públicos, y digamos que aquí por defecto son personas que generan mayor riesgo LAF, porque al tener cargos públicos, digamos que la teoría y las mejores prácticas lo que dicen es que están expuestos a riesgo de corrupción, lo cual es un delito, y por lo cual para justificar esos dineros provenientes de la corrupción, pues recaen por defecto como colateral en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y los PEPs extranjeros son la misma calidad, solo que para personas que pertenecen a entidades del Estado en órganos internacionales. La adición de la definición de asociados cercanos básicamente es que son personas jurídicas en las cuales dentro de sus administradores, accionistas o alta dirección hay un PEP. Entonces estas personas jurídicas también tienen un mayor nivel de riesgo de acuerdo con la definición. Aparte, esta norma también incluyó que la debida diligencia intensificada debe dejar a aprobación por parte de un órgano de control de mayor responsabilidad cuando este se requiera. Finalmente, la circular externa 103.000 de 2024 básicamente lo que hace es implementarlo o incluir la obligación de las cámaras de comercio y las entidades sin ánimo de lucro de la implementación del SAGRILAB. Aparte también el PT, sin embargo, pues tuvo una modificación del capítulo 10. Todo esto para concluir, todas estas normas están en la página de Super Sociedades, en la cual podemos ver el contenido de cada una. Se han emitido normas adicionales, pero digamos que quisimos dar el grueso de las normas más importantes o que consideramos más relevantes. Iniciamos con el ámbito de aplicación. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Agradecerles por encontrarse en este espacio con nosotros. Nos hace muy felices, ¿cierto? Y esperamos que este webinar cumpla con sus expectativas y responda a todas esas preguntas que tenemos de cara a la implementación de estos sistemas. Y bueno, sin más preámbulo, pues respondamos la pregunta principal del webinar, y es: ¿mi empresa está obligada a la implementación? La primera inquietud que debe surgirnos a nosotros es: ¿yo soy un sujeto vigilado o controlado por la Superintendencia de Sociedades? De no ser así, no estaríamos entonces obligados a la aplicación del SAGRILAB, sino quizás de otro sistema como el SARLAF, por ejemplo, dependiendo del sector en el que me encuentre. Si soy sector transporte, sector salud, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la primera inquietud que debemos resolver. Como segundo, tenemos una norma general, ¿cierto? Que es, digamos, como independientemente del sector en el que me encuentre, si soy vigilado por las supersociedades y yo tengo igual ingresos o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos, con el último corte que sería el 31 de diciembre del año 2024, hablamos de 52.000 millones de pesos. Entonces, si cumplo con lo primero, sujeto vigilado o controlado por las supersociedades, y con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que para el caso sería 31 de diciembre 2024, soy sujeto obligado, ¿cierto? Tengo ingresos iguales o superiores a 40.000. Entonces, para finiquitar, digamos, como la regla general, si yo soy una empresa que comercializa productos, no sé, textiles, productos plásticos, por ejemplo, ¿cierto? Agrícolas, etcétera, y con corte al 31 de diciembre del año 2024 tengo ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos, soy sujeto obligado a la implementación del SAGRILAB. Tenemos unos sectores que tienen un nivel de implementación, pues que deben implementar, ¿cierto? Pero que tienen un nivel de ingresos o activos un poco más bajito. Sin embargo, se ha identificado que son sectores más expuestos a la utilización de organizaciones criminales para sus fines delictivos. Se les ha impuesto entonces una carga jurídica un poco menor, en el sentido de que cuando tienen ingresos más bajitos, pues deben aplicarlo. Aquí va a pasar Diego a explicarnos cuáles son esos sectores que tienen un nivel de ingresos más bajito para la aplicación. Ahí te doy la palabra, Diego, para que hablemos de estos sectores. Aquí es importante, digamos, para complementar el tema de vigiladas y controladas. Las empresas vigiladas, hay 3 instancias bajo supersociedades: es inspección, vigilancia y control. Vigiladas y controladas es uno de los requisitos para implementar el capítulo 5 de SAGRILAB.
¿Y cuándo cumple la calidad de vigilada? Básicamente cuando Supersociedades te lo informa. Porque un requisito o un tope es los 40.000 salarios, tenerlos en ingresos o en activos para ser vigilada. Sin embargo, que cumplas este requisito no hace que automáticamente cumpla la calidad de vigilada, sino hasta que Supersociedades te lo notifique. Ese es el criterio. Y las compañías que por alguna situación en particular Supersociedades decide intervenir. Entonces no hay un criterio como tal, simplemente se adquiere la calidad de controlada cuando Supersociedades así lo indica. Ese es el primer criterio, como bien lo menciona Alexandra, y lo otro ya son topes transaccionales. El numeral 4.2, que también hace énfasis en que se debe implementar el numeral 5 de la norma, factores específicos que tienen un mayor nivel de riesgo, y si bien los topes pueden ser un poco más ácidos o más bajos, entonces por cumplirlos y por pertenecer a estos sectores son sujetos de implementación. Entre esos están los agentes inmobiliarios que tengan actividades inmobiliarias con transacciones a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, comercializadores y fieras que todo eso sea su con el código SIU 6910, servicios contables con el SIU 6920 y construcción de edificios o obras de ingeniería civil con los SIU que vemos en pantalla 4111, 4112. Si ya cumplen esos requisitos y adicionalmente a 31 de diciembre del año anterior tienen ingresos o activos superiores a 30.000 salarios, que para efectos del salario mínimo de 2024 son 39.000 millones, deben implementar SAGRILAF, medidas full, que como lo mencioné hace un momento, el 5 de la norma. Adicionalmente, continuando con este numeral, también es muy importante el tema de los activos virtuales. Es una actividad que se considera de alto riesgo y las compañías que realizan operaciones iguales o superiores a 100 salarios, entre las cuales se pueden destacar intercambio de activos virtuales y monedas fiat, intercambio de más de una moneda virtual, transferencias de activos virtuales, la custodia de las mismas, participación en servicios financieros que estén indexados a activos virtuales o cualquier servicio en general como lo cita la norma relacionado con activo virtual. Básicamente los ingresos superiores iguales a 3.000 salarios mínimos, como lo menciona, que equivalen a 3.900 millones con un salario mínimo de 1.300.000 para el 2024, y activos iguales o superiores a 5.000 salarios equivalentes a 6.500 millones. A modo de ejemplo, si una compañía tiene activos virtuales, durante el año tuvo transacciones superiores a 100 salarios, es decir, 130 millones, y adicionalmente unos ingresos superiores a 3.000 debe implementar, o sus ingresos fueron inferiores a 3.000 salarios, pero sus activos son superiores a 5.000, también debe implementar. Entonces, ahí son una opción o la otra, no se deben cumplir ambos criterios de ingresos o activos. Con uno solo que se establezca, ya es sujeta de implementación. Listo. La norma nos trae también un régimen de medidas mínimas. ¿Qué significa esto? Tenemos un SAGRILAF, como le llamamos nosotros, así pues como a viva voz, un SAGRILAF grandote, y tenemos una especie de mini SAGRILAF, que es lo que se llama régimen de medidas mínimas. Muy importante que la norma no habla ni de SAGRILAF grandote, ni pequeño, ni mini, sino que habla de SAGRILAF como el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, y el régimen de medidas mínimas como unas medidas de implementación antilavado que deben cumplir las compañías al interior pues, de sus organizaciones cuando cumplan con estos topes. Supongamos que ya hicimos la primera evaluación en el que yo veo que no cumplo con los 40.000 salarios mínimos, sin embargo me encuentro dentro de estas categorías que vemos acá, que somos agentes inmobiliarios, comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos con el código SIU 6910 y servicios contables con el código 6920. Entonces, aquí debo validar si cumplo con los ingresos superiores o iguales a 3.000 salarios mínimos. Entonces, valido si en mis estados financieros conforme al 31 de diciembre 2024 y tengo ingresos superiores a 3.900, y cumplo pues con ser agente inmobiliario o de estas categorías que vemos acá, soy sujeto obligado a la implementación del régimen de medidas mínimas. Asimismo, valido, digo, listo, no tengo los ingresos, vamos a ver cómo estoy en activos, y valido que tengo activos superiores a 5.000 salarios mínimos, esto equivale a 6.500 millones de pesos, inmediatamente soy sujeto obligado a la implementación del régimen de medidas mínimas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si no soy sujeto obligado al cumplimiento del SAGRILAF,
pero estoy dentro de estas actividades, importante validar tema de ingresos o activos para validar si cumplo con régimen de medidas mínimas. Básicamente este régimen comprende la adopción de medidas al interior de las compañías. No necesitamos tener un sistema tan grande como el SagriLab, sino simplemente unas medidas que me permitan identificar contrapartes y en este orden de ideas pues tener algunas medidas que me permitan luchar contra el lavado de activos. Más adelante vamos a ver cuáles son entonces los elementos. Por aquí nos falta, pasemos Diego porfa a la otra, que aún tenemos un ámbito de aplicación que no hemos hablado y es el último que se incluyó, como nos contaba Diego al inicio de la capacitación, sobre el nuevo sector, bueno, los nuevos sectores que se incluyeron en el año 2024, que son las cámaras de comercio y las entidades sin ánimo de lucro extranjeras. Las cámaras de comercio entonces son sujeto obligado a la implementación del SagriLab cuando tienen ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios. Aquí hablaríamos de la regla general, ¿cierto? Y aplica la misma regla, ¿cierto? Y que sea con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y también aplican para el régimen de medidas mínimas, pero allí sí cambia un poquito la regla, ¿cierto? Las cámaras de comercio que tengan ingresos superiores a 9.000 salarios mínimos, pero que estén por debajo de los 40.000, serían sujeto obligado de la implementación del régimen de medidas mínimas. Muy importante que validemos aquí una cosita, y es que hablamos solamente de que para el tema de las ESALes y de las cámaras de comercio solo son ingresos, ¿cierto? Aquí ya no hablamos de activos, solamente validamos ingresos para cámaras de comercio y entidades sin ánimo de lucro. Podemos pasar a la próxima, ahora sí, Diego. Mencionaba Alexandra, básicamente las entidades sin ánimo de lucro con negocios permanentes en Colombia, actualmente, después de una serie de normas, actualizaciones, lo que está vigente es que estas entidades con ingresos, aquí como lo mencioné hace un momento, no tiene intervención el tema o tope de los activos, con ingresos iguales o superiores a 9.000 salarios, equivalente a 11.700 millones, deben implementar régimen de medidas mínimas, que básicamente son unos mecanismos simplificados de implementación para establecer beneficiarios finales, conocimiento de contrapartes y que no requieren la designación de un oficial de cumplimiento. Con esto estaríamos cerrando el ámbito de aplicación de las compañías que, digamos, este año adquieren la calidad de sujetos obligados. Y continuamos con que debe tener un buen SagriLab. Bueno, todo buen SagriLab, sistema de autocontrol de gestión del riesgo de lavado de activos, debe contar con estos 5 pasos básicamente, ¿cierto? Unos elementos, debe contener unas etapas, debida diligencia, señales de alerta y reporte de operación sospechosa. En el primer ítem, digámoslo así, que son los elementos, tenemos 4 componentes principales, que es el diseño y aprobación. El diseño de aprobación siempre deberá estar a cargo, en el caso del diseño, de un oficial de cumplimiento. Aquí comenzamos a hablar de algo muy importante y que es, la pregunta que mayoritariamente tenemos, y es: yo, si soy sujeto obligado al SagriLab, ¿tengo que tener oficial de cumplimiento? Y es sí. La norma nos obliga a que el diseño del SagriLab debe presentarse en conjunto del representante legal y el oficial de cumplimiento. Y la aprobación estará sujeta entonces a que la haga el máximo órgano social o junta directiva cuando tengamos junta, ¿cierto? Entonces el diseño corresponderá al oficial de cumplimiento, presenta en conjunto con el representante legal el SagriLab para la aprobación de la junta o del máximo órgano social. En el diseño, el oficial de cumplimiento y el representante legal deben tener en cuenta el nicho del mercado en el cual estamos, las operaciones de la compañía, la magnitud de nuestras transacciones, ¿cierto? Luego pasamos al elemento de la divulgación y la capacitación. Es muy importante que el SagriLab se divulgue y capacitemos nuestro personal. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que la Super ha diferenciado estos dos conceptos, no son lo mismo, ¿cierto? La divulgación corresponde más a un tema externo y la capacitación a un tema interno. Como mínimo debemos realizar divulgación y capacitación una vez al año. En el caso de la divulgación, hablamos de todos nuestros asociados de negocios, clientes, proveedores deben conocer que tenemos este sistema. Y en el caso de la capacitación, a nuestros colaboradores principalmente, nuestros administradores, ¿cierto? Todos nuestros internos al interior de la compañía, y deberán estar en capacidad entonces, dentro de esta capacitación, de identificar operaciones sospechosas, inusuales, transacciones como anómalas. Más adelante Diego nos va a explicar qué significan estas cosas. En el caso de la auditoría y cumplimiento, está a cargo del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es quien se encargará de brindar cumplimiento, pues valga la redundancia, al SagriLab, ¿cierto? Es quien está al pie del cañón de que efectivamente se cumplan las disposiciones del SagriLab. Y por último tenemos la asignación de funciones.
La asignación de funciones corresponde a que dentro del SAGRILAF debe estar muy bien especificado cuáles son las funciones de la Junta Directiva, cuáles son las funciones de la Asamblea General de Accionistas, cuáles son las funciones del representante legal, las funciones del oficial de cumplimiento, y hay algo que la norma no nos dice, pero las compañías tienen la obligación, y son las funciones de los colaboradores y asociados de negocio. También por allí está el revisor fiscal con unas obligaciones dentro del SAGRILAF. Todo esto debe quedar allí consignado, ¿cierto? Ahora sí pasamos entonces a lo que son las etapas. Diego, te doy la palabra. Muchas gracias. Las etapas, básicamente, como todo sistema de riesgos basado en un ciclo PHBA de mejora continua, tiene 4 etapas que son identificación, medición, control y monitoreo. En la etapa de identificación, básicamente lo que se hace es el análisis de los riesgos a los que está expuesta la compañía. Como bien lo mencionaba hace un momento Alexandra, en su diseño se debe tener en cuenta las características de la compañía, de sus negocios y de sus contrapartes. Entonces se hace este análisis de riesgos. Se hace el diseño de la matriz de riesgos, que era uno de los nuevos requisitos, como lo mencionábamos al inicio, de acuerdo con los cambios normativos. Y una vez se hace este diseño de esta matriz de riesgos, dentro de la misma se debe hacer una clasificación por factores de riesgo. Los factores de riesgo entendidos como contrapartes, canales, jurisdicciones y productos o servicios. En este caso, voy a hacer un comentario que difiere de pronto de un tema del SARLAF, que es el pionero para el tema de prevención de lavado de activos, regulado por Superfinanciera. Ellos solicitan una segmentación que específicamente es para el monitoreo de transacciones. Cuando Supersociedades habla de segmentación, básicamente habla de la clasificación de los factores de riesgo dentro de la matriz de riesgo. Eso es básicamente lo que hacemos en la etapa de identificación. La norma no especifica una metodología específica, entonces aquí usamos inicio de experto, combinación de varias metodologías, entre ellas también puede ser causa raíz. Esto digamos que lo define el oficial de cumplimiento en conjunto con el representante legal, para digamos que las características del sistema se ajusten a la realidad de la compañía. Posteriormente está la etapa de medición. Básicamente los riesgos se miden en una combinación de probabilidad de ocurrencia por impacto en caso de materializarse el riesgo. Entonces aquí lo que se deben establecer son los criterios con los que yo voy a medir los riesgos que identifiqué en la etapa anterior, y una vez establezco los criterios y hago la medición, en esta etapa debo establecer el riesgo inherente de la compañía, que básicamente es el riesgo para efectos de este sistema al que está expuesta la compañía de ser utilizada en actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo si no tuviese implementado ningún control. Después de hacer esta medición y saber a cuál es el nivel de riesgo que está expuesta la compañía, definir la tolerancia al riesgo y el apetito de riesgo de la compañía, que es hasta dónde me permito aceptar ese riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, se establecen los controles. En los controles básicamente se diseñan medidas o mecanismos para mitigar esos riesgos, ya sea afectando su probabilidad o disminuyendo el impacto en el caso de que los mismos ocurran. Y esta medición o este diseño de estos controles lo que debe hacer es reflejar un cambio en el nivel de riesgo inherente, lo cual ya es un riesgo residual. Es decir, que la etapa de control es donde yo defino el riesgo residual en el que quiero estar como compañía, y normalmente cuando diseñamos estos SAGRILAF, el nivel de riesgo residual debe estar dentro del apetito de riesgo definido por la compañía. Aquí es muy importante tener en cuenta que los controles tienen unos atributos, entonces es importante al momento de diseñar controles tener en cuenta que los controles tengan claro quiénes son los responsables. Normalmente en algunos sistemas se definen por áreas, pero eso, detallar claramente quiénes son, debe haber un responsable, debe tener el nivel adecuado de responsabilidad de acuerdo con la importancia o relevancia del control. Aparte, el control debe estar documentado, es decir, debe estar en una política, un procedimiento, un instructivo indicando quién, cómo y cuándo hace las cosas. La periodicidad del control debe ser acorde al nivel de transacciones o a la situación que está controlando, y sobre todo el control debe dejar evidencia de su ejecución, es decir, que se pueda rastrear o monitorear, que ahí ya va de la mano con la última etapa, que es la etapa, digamos, ya del mantenimiento, en la que el oficial de cumplimiento surge 2 actividades que son supervisión, que ahí básicamente verifica que los controles que están a cargo de la administración se ejecuten de manera adecuada, y otra etapa de monitoreo continuo, que es ver el nivel de riesgo al que está expuesta la compañía. Esto básicamente son las 4 etapas.
y son algunas medidas que se deben tener en cuenta para que el SAGRILAB sea efectivo. Bueno, por acá pasamos entonces al tercer contenido que debe tener un buen SAGRILAB, y es las medidas de debida diligencia y debida diligencia intensificada. Seguramente habremos escuchado quizás este concepto, pero ¿qué significa? La debida diligencia son aquellas medidas que tomamos al interior de la compañía para conocer nuestras contrapartes, ¿cierto? El conocimiento de contrapartes básicamente es validar cuál es el negocio, las operaciones, productos, transacciones que tienen mis clientes, mis proveedores e incluso mis empleados, ¿cierto? Contraparte, entiendas entonces todos aquellos con los que tenemos algún vínculo jurídico, contractual, laboral, ¿cierto? Comercial. Estas serían nuestras contrapartes. La norma habla de contrapartes por todo lado, ¿cierto? Y es importante definir qué son. Dentro de los procesos de debida diligencia, nos ha dicho la norma, sugerimos el diseño de formatos para el adecuado conocimiento de las contrapartes. Estos formatos de vinculación, puede que en algún momento nos haya llegado alguno de un proveedor o un cliente que nos solicita el diligenciamiento de un formato de conocimiento o de vinculación, que es como los nombres que normalmente tienen. Son formatos que recopilan información en general, ¿cierto?, de nosotros, o también información financiera, de referencias comerciales, etcétera. Estos formatos permiten, la información que allí se consignan, permiten construir bases de datos que a los oficiales de cumplimiento les permiten identificar alertas presentes y futuras. Asimismo, entender que el proceso de debida diligencia debe realizarse como mínimo una vez al año, ¿cierto? Se debe realizar la consulta de las contrapartes en listas vinculantes. Las listas vinculantes son aquellas listas que han designado organizaciones internacionales con la finalidad de detectar personas asociadas a la comisión de delitos tipo lavado de activos, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Algunas de las listas vinculantes para Colombia son la lista de terroristas de las Naciones Unidas, o como llamamos en general lista ONU. Tenemos la lista de organizaciones de terroristas de la Unión Europea, la lista de personas designadas como terroristas por la Unión Europea, lista de organizaciones terroristas por los Estados Unidos, y tenemos algunas otras listas que ya no son vinculantes, pero normalmente son pues de consulta siempre prioritaria, como la OFAC, ¿cierto? Y bueno, tenemos un procedimiento también de debida diligencia intensificada, y este aplicará cuando en el proceso de debida diligencia normalito, digámoslo así, encontramos algún hallazgo. Entonces implicará que tomemos medidas adicionales de conocimiento de esa contraparte, o cuando tenemos de pronto la vinculación de un PEP, por ejemplo, como nos contaba al inicio Diego, que son personas que representan un nivel de riesgo mayor por su actividad, ¿cierto? Allí ya tendremos entonces que obtener la aprobación de una instancia o jerarquía superior para la vinculación de ese PEP, adoptar medidas razonables para conocer el origen de los recursos de esa persona que voy a vincular, ¿cierto? Y necesitamos realizar un monitoreo más intensificado de la relación, ¿cierto? Allí podríamos decir que no vamos a actualizar esta contraparte cada año, sino cada 6 meses, cada 4, dependiendo del nivel de riesgo que nos represente esta contraparte. Entonces, en síntesis, la debida diligencia lo que pretende es identificar a la contraparte con la que voy a contratar, o incluso con la que ya tengo un vínculo, si es del caso. Identificar cuáles son los beneficiarios finales. Nos contaba Diego que el beneficiario final es la persona natural que efectivamente controla una sociedad, ¿cierto? Entender el propósito y el carácter que le vamos a dar a la relación que estoy teniendo o que voy a tener, ¿cierto? Y examinar las transacciones llevadas a cabo para intentar detectar el origen de los fondos. Básicamente esa es la debida diligencia. Normalmente la debida diligencia siempre está encabezada en el oficial de cumplimiento. Alguien nos contaba por allí que si el oficial de cumplimiento es alguien interno. Más adelante vamos a responder esta pregunta en el caso pues de las funciones y del perfil del oficial de cumplimiento. Te doy paso aquí, Diego, con las señales de alerta. Vale, gracias, Aleta. Ahí quiero complementar un tema con debida diligencia y debida diligencia intensificada. Es importante saber que se deben establecer unos mecanismos mínimos en debida diligencia, y estos mecanismos mínimos es que se deben diseñar formatos para el adecuado conocimiento de las contrapartes. Entonces es lo que normalmente llamamos formato único de vinculación o formato único de vinculación y actualización. Esto es uno de los mecanismos para cumplir con los mínimos de la debida diligencia. Aparte de eso, la compañía debe construir bases de datos que le permitan consolidar e identificar alertas presentes y futuras. Como ya mencionó, pues el proceso de actualización. Y respecto a mecanismos específicos de la debida diligencia intensificada,
lo que dice la norma es que se debe obtener la aprobación de la instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación contractual en caso de que, digamos, como ya se mencionó, haya una alerta que requiera este proceso de diligencia intensificada. Básicamente lo que el oficial de cumplimiento hace es emitir un concepto de nivel de riesgo y se requiere una aprobación por parte de la instancia adecuada, que normalmente pues corresponde a los líderes de las áreas donde normalmente se vinculan contrapartes, que son el área comercial, pues para el caso de clientes, el área de compras para el caso de proveedores, talento o gestión humana para el caso de colaboradores, y jurídico o la misma gerencia para el caso, o digamos del tema de accionistas, que también deben surtir este proceso de vinculación. Entonces es importante que para que un SagriLab sea adecuado, tener en cuenta estos mecanismos que se deben implementar. Ahora sí, continuando con el tema de las señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas, es importante mencionar que las señales de alerta, como tal en la norma, en el capítulo 10, no tienen una definición. Estas señales de alerta lo que es una lista de posibles señales de alerta, valga la redundancia, que los colaboradores o las personas al interior de la compañía deben tener en cuenta para identificar y reportar las mismas. La debida diligencia requiere que se implementen formularios de vinculación, pueden ser digitales o físicos, y esto es pues como mecanismo para conocimiento de la contraparte. Adicionalmente, se dice que requiere la implementación de bases de datos donde yo pueda consolidar la información de mis contrapartes y a través de esa consolidación establecer mecanismos para identificar señales de alerta. Esos son dos mecanismos importantes que piden la diligencia, aparte de lo que ya ha mencionado Alexandra, de todo el tema de la actualización de contrapartes y las listas vinculantes. Adicionalmente, para un buen SagriLab es importante tener en cuenta que en la debida diligencia intensificada se requiere dejar evidencia de la aprobación en caso de vincular una contraparte que genera algún riesgo mayor para la compañía. Entonces se requiere la aprobación por parte de una instancia superior. Lo que decía es que normalmente pues para el caso de clientes queda por parte del líder del área comercial, para proveedores queda por parte del líder de compras, para colaboradores queda por parte del líder de talento o gestión humana. Entonces, como oficiales de cumplimiento, lo que se emite es un concepto de nivel de riesgo, y ya las áreas, digamos, responsables de la vinculación son las que deben aprobar o negar en caso tal la vinculación que generó un mayor riesgo. Ya cerrando con el tema de debida diligencia y de diligencia intensificada, pasamos al tema de señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Las señales de alerta, como tal la definición, no está en la norma de SagriLab. Lo que hace la norma de SagriLab es emitir un listado de situaciones que pudiesen ser señales de alerta y las cuales debemos tener en cuenta en el día a día o en el flujo de las transacciones de la compañía. Sin embargo, citando la norma de Superfinanciera, que es el SARLAF, las señales de alerta, parafraseados, son hechos, situaciones, eventos, indicadores que se escapan de lo normal, a través de los cuales yo puedo inferir que hay una situación que no es habitual. Entre esos hechos y situaciones, pues aparte de los que cita la norma, lo que mencionaba es que variaciones significativas en los estados financieros, coincidencia en listas vinculantes o listas restrictivas, incoherencia entre la actividad económica reportada en el RUT o Cámara de Comercio y el objeto del contrato con el que yo voy a surtir con esta contraparte. Entonces, todo este tipo de situaciones son señales de alerta y todos debemos estar en la capacidad de identificar señales de alerta. Como bien lo mencionaba hace un rato Alexandra, el tema de la divulgación y capacitación es uno de los objetivos principales, y lo más importante es que cuando estas alertas se identifiquen, pues se reporten. Para eso todo este sistema como tal va entrelazado, y por eso también es muy importante que todos los colaboradores participen en la capacitación y sobre todo que todos sean analíticos al momento de vincular contrapartes y poder identificar estas situaciones. Ya en cuanto a la operación inusual, como su nombre lo dice, son operaciones, lo otro son señales. En operación inusual son transacciones irregulares, extrañas, no habituales, incongruentes o que tienen una ruptura de un patrón. Estas operaciones inusuales también deben estar en capacidad de identificarlas todos los colaboradores, también se deben reportar al oficial de cumplimiento, y aparte, para un buen SagriLab, el oficial de cumplimiento debe implementar mecanismos de análisis de información cuantitativos
que me permitan, digamos, identificar esas incongruencias o esas situaciones que no son habituales para hacer la debida gestión o debida diligencia. Estas señales de alerta y operaciones inusuales se pueden, digamos, convertir o no en operaciones sospechosas. Las operaciones sospechosas son básicamente señales de alerta u operaciones inusuales que no son justificadas o que no tienen fundamento. Entonces, cuando el oficial de cumplimiento hace el proceso de debida diligencia o el proceso de análisis de una señal de alerta o de una operación inusual y la contraparte no me brinda la información o no logro obtener una explicación adecuada de la transacción que me llamó la atención, esto se clasifica como operación sospechosa. Y ya a continuación Alexandra nos va a contar qué hacemos con esas operaciones sospechosas. Cuando tenemos una operación sospechosa, como efectivamente nos dice Diego, porque ya pasó todos los filtros anteriores y efectivamente no pudimos justificarla, existe una entidad que se llama UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, y ella es quien se encarga de recepcionar todas estas operaciones sospechosas, ¿cierto? El oficial de cumplimiento entonces deberá emitir algo que se llama reporte de operación sospechosa, en las siglas ROS, que es la forma en la que más lo conversamos entre oficiales de cumplimiento a esta entidad, ¿cierto? Debemos estar allí registrados. Hay una plataforma que se llama Cirel, por medio de la cual realizamos estos reportes. Importante, el reporte del ROS debe hacerse inmediatamente, la calificamos como operación sospechosa, ¿cierto? No debemos esperar y decir, no, será que de pronto dentro de 15 días ya válido y no es operación sospechosa. No, una vez válido operación sospechosa, reporto a la UIAF. Ahora bien, dentro de las obligaciones que tenemos en la circular, cuando no hay operación sospechosa por reportar, igual debo decirle a la UIAF, venga, no tuve operación sospechosa por reportar, entonces vamos a emitir algo que se llama reporte de ausencia de operación sospechosa. ¿Cómo sucede esto? Dentro de un periodo de 3 meses, es decir, enero, febrero y marzo, no tuve ninguna operación sospechosa por reportar. Dentro de los 10 días siguientes calendario del mes de abril, que sería trimestre vencido, reporto el AROS, que llaman, o el ARROS, algunos le llaman así, ¿cierto? Que es el reporte de ausencia de operación sospechosa. Entonces, para finiquitar aquí el tema de las operaciones sospechosas, cuando tenga una, reporto inmediatamente. Si dentro de un trimestre no he tenido operaciones sospechosas, reporto ausencia de operaciones, trimestre vencido. Entonces, en los meses de abril, de julio, de octubre y enero del año siguiente, tendríamos que estar reportando ausencia de operaciones si no tuve operación sospechosa. De acuerdo. Ahí, para complementar el tema de reporte de operaciones sospechosas, como ya lo mencionó Alexandra, los oficiales de cumplimiento de las compañías son los que tienen la obligación de reportarlas cuando se identifiquen o cuando se les dé esta clasificación, pero adicionalmente la norma indica que los revisores fiscales también están en la obligación de reportar operaciones sospechosas cuando en el ejercicio de sus funciones identifiquen las mismas, es decir, cuando identifiquen situaciones irregulares que se salen de patrones o señales de alerta que finalmente en su deber de investigación no encuentran una respectiva justificación. Entonces, también, como ya lo mencionó Alexandra, así como el oficial de cumplimiento debe estar registrado en el CIREL, la revisoría fiscal al igual. Entonces, el revisor fiscal, ya si es una firma o una persona natural, esto lo puede hacer bajo la modalidad que, digamos, le resulte más factible, pero también deben estar registrados. Es una revisión que, digamos, se debe tener en cuanto a las obligaciones del revisor fiscal. El AROS sí solo es obligación del oficial de cumplimiento. La revisoría fiscal no tiene esta obligación como tal. Bueno, para responder a... Sí, qué pena. Listo, no. Para responder a algunas inquietudes que he alcanzado a ver por ahí en el chat con respecto al oficial de cumplimiento, la circular es muy amplia en ese sentido. De hecho, tuvimos la circular inicial y una adición con posterioridad que nos cuenta cuáles son, digamos, como esos requisitos o el perfil que debe tener el oficial de cumplimiento. Primero, el oficial de cumplimiento debe gozar de la capacidad de tomar decisiones al interior de la compañía y tener comunicación directa o depender directamente de la junta directiva o del máximo órgano, ¿cierto? Entonces, digamos que debería estar más o menos en equivalencia de condiciones a estos órganos de control, ¿cierto? No puede estar por debajo de ellos en el sentido como de que esté, como le diríamos nosotros, con las manos atadas para tomar decisiones, ya que es una figura al interior de la compañía que identifica riesgos y debe estar en capacidad de tomar decisiones.
Debe contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos y entender el giro ordinario de la empresa, ¿cierto? Entonces, en este caso, el oficial de cumplimiento debe estar plenamente capacitado, debe contar con diplomados, ¿cierto? Con cursos relacionados a temas de lavado de activos, a gestión de sistemas antilavado, etcétera, ¿cierto? Cualquiera de estos nos sirve. Debe contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico, ¿cierto? Ya dependiendo del tamaño de la compañía, entonces podrá tener sus asistentes, ¿cierto? Digamos que debe contar con un equipo humano que le apoye en la gestión del sistema. No debe pertenecer a la administración o a los órganos sociales. Muy importante esta parte, el oficial de cumplimiento puede ser alguien interno a la compañía, puede estar vinculado directamente a la compañía, pero no puede pertenecer a un órgano de administración, no puede ser un miembro de la junta directiva, no puede ser un miembro de la asamblea general de accionistas, no puede ser el revisor fiscal, ¿cierto? La persona que funge como revisor fiscal, pues, que funge como revisor fiscal, si está vinculado a la empresa de revisoría fiscal que ejerce esta función, aquí habría una incompatibilidad, ¿cierto? Entonces, si el oficial de cumplimiento que contrato pertenece a la empresa en la que tengo mi revisoría fiscal, aquí hay una incompatibilidad, ¿cierto? Tampoco puede fungir como auditor interno, entonces muy importante, si la persona que voy a designar como oficial de cumplimiento está vinculado a la empresa, debo validar que no se encuentre dentro de órgano de administración, órgano de revisoría fiscal o auditoría interna. El oficial de cumplimiento no puede tener a cargo más de 10 empresas obligadas, muy importante esta parte. Ojo que cuando estoy en más de una empresa obligada como oficial de cumplimiento, y aplica mucho para el tema de cuando tercerizamos el oficial de cumplimiento, que normalmente ese oficial ya tiene más empresas a cargo, se debe siempre certificar que el oficial de cumplimiento en estas otras 10 empresas, en estas otras 9 empresas, valga la aclaración, ninguna de esas empresas compite directamente con la mía, ¿cierto? Ojito acá. Asimismo, cuando hay un grupo empresarial, ¿cierto? O una situación de control declarada, el oficial de cumplimiento puede ser el mismo para todo ese grupo empresarial, a pesar de que sean más de 10 empresas, ¿cierto? Allí sí se permite. Y la última y muy importante, el oficial de cumplimiento debe estar domiciliado en Colombia. Cuando leemos la primera circular que salió en el 24 de diciembre del 2020, allí no hablan de este requisito. Este requisito ingresó con posterioridad en una circular que emitió las Supersociedades en abril del año 2021. Entonces, a veces dentro de los manuales no queda consignada esta obligación o este requisito, entonces para que lo tengamos por allí en cuenta. No sé si Diego quiera complementarnos algo aquí en los requisitos. Todo muy bien, Alessandra. De una, entonces podemos Muchas gracias pasar por la claridad. De una. Vale. Ya como tal, digamos que dentro de la norma, como ya se mencionó hace un momento, están las funciones de la junta directiva, del máximo órgano social, del representante legal, del oficial de cumplimiento y per se de todos los colaboradores. Y el único que tiene requisitos para su nombramiento es el oficial de cumplimiento, que ya son los que nos mencionó Alexandra. A continuación, lo que vamos a ver son las funciones. Aquí quiero iniciar con un tema, y es de pronto, no sé si todos están familiarizados, pero es un tema de las 3 líneas de defensa, que es un marco de referencia emitido por el Instituto de Auditores Internos, donde básicamente la primera línea son las personas que ejecutan las operaciones, la segunda línea son las personas que supervisan esa ejecución de las operaciones, y la tercera línea son las personas que hacen una evaluación independiente de esas evaluaciones y de esa supervisión. En este caso es importante entender que el oficial de cumplimiento surte el rol de segunda línea de defensa. Está dentro de la compañía, que igual la norma permite tercerizarlo, pero su rol es de supervisión. ¿Y a quiénes supervisa? Supervisa a todas las personas que tienen controles a cargo relacionados con el SAGRILAB. Entonces a veces se suele confundir un poco y pensar que todo lo que se diseña en el SAGRILAB es responsabilidad del oficial de cumplimiento, y no es así. Las responsabilidades están a cargo de todos los colaboradores. La función del oficial de cumplimiento, como vemos aquí en la inicial, es velar por el efectivo, eficiente y oportuno SAGRILAB, el cumplimiento. Es decir, que las otras personas, aparte de las actividades propias, estén cumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades. Aparte de esta responsabilidad, tiene que por lo menos una vez al año, mínimo, debe presentar informes a la junta directiva. Estos informes que contienen, pues justamente muy relacionado con la primera responsabilidad,
lo que debe presentar es cómo está el SAGRILAB, cuál es el nivel de riesgo. Normalmente se hace a través de mapas de calor, nivel de riesgo actual, de acuerdo con el resultado de las evaluaciones o supervisión que he hecho a esos responsables, si están haciendo la vinculación, si se está haciendo la actualización, se está consultando en listas para debida diligencia intensificada, se está haciendo o no la aprobación. Entonces, todos estos controles que son los que normalmente se implementan, el oficial de cumplimiento lo que verifica es que los mismos sean efectivos, es decir, se estén ejecutando de manera adecuada. Adicionalmente, el oficial de cumplimiento debe promover correctivos o actualizaciones al SAGRILAB. ¿Cuándo? Cuando considere que se requieran, o mínimo una vez cada 2 años. Si cada año o cada 6 meses por el sistema tan dinámico, porque la compañía ingresó a un nuevo mercado, porque lanzó un nuevo producto, porque tiene nuevas contrapartes o ingresó a una nueva jurisdicción, requiere una actualización del SAGRILAB, la misma se debe hacer. La actualización del SAGRILAB debe ser aprobada por junta directiva o por el máximo órgano social, como se mencionó, digamos, en la etapa en diseño e implementación. Aparte, el oficial de cumplimiento debe coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. Aquí muchas veces es importante que las áreas de talento humano, gestión humana, participen en este tema de los programas de desarrollos internos de capacitación, porque el oficial de cumplimiento como experto puede dar los temas, sin embargo, todo el tema logístico, la programación, la acomodación de las personas, pues sí se requiere el apoyo de otras áreas. Aparte, debe evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien haga sus veces, y del revisor fiscal o de la auditoría externa. No sé si están las preguntas o tal vez me adelante un poco. Estos informes es cuando los haya, porque la norma no establece responsabilidad ni de la auditoría interna, ni del revisor fiscal, ni de la auditoría externa que tenga la obligación de evaluar el SAGRILAB. Pueden hacerlo si por su análisis de riesgo lo consideran muy relevante, pero no es obligatorio. Entonces, cuando lo hagan, porque en su plan de trabajo está incluido, y presenten informes, el oficial de cumplimiento lo que debe es atender esas recomendaciones para subsanar los hallazgos o situaciones identificadas. Adicionalmente, el oficial de cumplimiento tiene la responsabilidad de certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el capítulo 10, según lo requiera Supersociedades. ¿Esto cómo se hace actualmente? A través del informe 75, que es un informe que se debe emitir con periodicidad anual a Supersociedades. Hasta el último año se hizo a través del Storm Web, donde básicamente lo que se cuenta es qué tengo implementado y cuáles han sido las situaciones identificadas durante mi último año respecto al SAGRILAB. Aparte de velar por el adecuado archivo de los soportes documentales, esto normalmente pues los formularios de vinculación, si son digitales o físicos, las consultas en listas donde se debe dejar una evidencia, la documentación que suministran las contrapartes, el manual como tal, todos los otros mecanismos y documentos que hagan parte del SAGRILAB, ya sea de su etapa de diseño o que soporten su adecuada ejecución, se debe conservar de manera adecuada en mínimo 5 años. Aparte, el oficial de cumplimiento, como haciendo énfasis en lo que mencionaba al inicio, debe verificar el cumplimiento de los procesos de debida diligencia intensificada. Entonces volvemos al tema, él no es el responsable de hacer la debida diligencia, el oficial de cumplimiento no es el responsable de hacer la debida diligencia intensificada, él lo que hace es validar y emitir conceptos para que las personas con nivel adecuado emitan opiniones o tomen decisiones. Entonces él, como supervisor del sistema, lo que verifica es que esa debida diligencia, donde está el formulario de vinculación, donde se suministran los soportes, donde dice la consulta en listas, se ejecutó de manera adecuada y oportuna, y también que cuando se identificaron situaciones de mayor riesgo, lo cual incurrió una debida diligencia intensificada, también se haya implementado la misma, y en específico con lo que hablaba hace un rato, por lo menos tenga la aprobación de la instancia adecuada. Aparte, el oficial de cumplimiento también debe diseñar metodologías de clasificación, identificación, medición, control y monitoreo. Básicamente lo que mencionaba hace un rato de las etapas, donde identifico el riesgo inherente, diseño controles y hago monitoreo de este sistema. Debe hacer evaluación del riesgo LAF al que se encuentra expuesta a la compañía, son complementarios. Este va en la etapa de identificación, donde defino el riesgo inherente de las situaciones o eventos que identifiqué que la compañía está expuesta. Y también, pues como lo mencionamos hace un momento, debe hacer el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF o cualquier otro reporte exigido por las disposiciones vigentes del capítulo 10. Ya teniendo claro qué debe tener, cuáles son las compañías sujetas de implementación, qué debe tener un buen SAGRILAB, cuáles son los requisitos y funciones específicas del oficial del cumplimiento, venimos ahora al tema de las sanciones.
Las sanciones se pueden o las hemos clasificado en dos tipos: sanciones administrativas, que son básicamente por omisión de esas responsabilidades que nos coloca la norma, entre ellos pues responsabilidad de la junta directiva, del representante legal, oficiales de cumplimiento, y cuando hablamos de funcionarios responsables es de ese régimen de medidas mínimas que no requiere la designación de un oficial de cumplimiento, pero sí requiere el nombramiento de un funcionario responsable que tiene alguna responsabilidad respecto a ese régimen de medidas mínimas. Entonces estas sanciones por omisión pueden incluir la suspensión o inhabilitación de las personas encargadas de la ejecución del SAGRILAF, y digamos que a nivel económico la Superintendencia de Sociedades puede imponer multas sucesivas hasta de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto por omisiones, y ya por la participación en delitos, pues sanciones penales. Estos delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, están tipificados en el Código Penal, artículos 323 y 345 respectivamente, lo cual dice que incurrir en estas conductas puede generar prisión entre 10 y 30 años y multas entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ya para cerrar, los plazos de implementación de estos sistemas. Listo, sí, bueno, de antemano contarles que estamos muy sobre el tiempo, ¿cierto? Por eso este webinar se planeó precisamente ahorita con la finalidad de que si alguno de ustedes identifica que es sujeto obligado al cumplimiento del SAGRILAF, pues entendamos que los plazos de implementación normalmente van hasta el 31 de mayo, entonces vamos por categorías. Las empresas que adquieran la calidad de obligadas al SAGRILAF o al régimen de medidas mínimas con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, tendrán hasta el 31 de mayo del año siguiente al que adquirieron la calidad de empresas obligadas para la implementación del sistema, ¿cierto? Para las cámaras de comercio que con corte al 31 de diciembre de cada año cumplan con los criterios establecidos, que en el caso de las cámaras era solo ingresos, también dispondrán hasta el 31 de mayo del año siguiente para adoptar el SAGRILAF o el régimen de medidas mínimas respectivamente. Y las entidades, las ESALES, entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia, tendrán también, digamos, la misma categoría hasta el 31 de mayo del año siguiente para adoptar el respectivo régimen de medidas mínimas. Recordarles que para las ESALES solo aplica medidas mínimas y no SAGRILAF. Y bueno, digamos que allí culminamos con el tema de los plazos de implementación. Es importante que validemos las compañías que ya hayan quedado obligadas en años anteriores y de pronto no lo hayan implementado aún. Importante, hasta el 31 de mayo de este año sería pues como el plazo, digamos, máximo. Si ya están en mora de la implementación, pues digamos que la idea es correr y implementar lo más pronto posible, pero si apenas sería el primer año en que quedamos obligados, recordarles que hasta el 31 de mayo del 2025 tenemos para la implementación. Y yo creo que por aquí finalizamos. ¿Cerramos? Sí, señor. Muchas gracias por su atención, por su disposición, por el tiempo. Creo que vamos con la sesión de preguntas. No sé si hay algunas preguntas o algunas inquietudes por parte de los asistentes. María Camila. Así es. Bueno, invitamos a todos los asistentes a dejar sus inquietudes en el chat. Voy a estar leyendo algunas de las preguntas que ya han llegado y también aquellas que se generen en este momento, para que nuestros conferencistas puedan responderlas. Vamos con la primera pregunta. La señora Ángela Sáenz pregunta: quisiera confirmar si el régimen de medidas mínimas también aplica para las compañías inspeccionadas por la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con el número 6.1. Respecto de las empresas inspeccionadas por la Superintendencia de Sociedades, no estarían obligadas en la medida en que se encuentren vigiladas por la entidad especializada en razón de su actividad y que tengan facultades para impartir instrucciones en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, ahí básicamente es importante tener en cuenta varios conceptos. Uno es de lo que mencionamos inicialmente, de vigilancia y control. Vigilancia cuando cumples el tope de los 40.000 salarios en ingresos o activos, y sobre todo que Supersociedades te haya notificado que eres vigilado. Control cuando se identifica una situación particular y Supersociedades interviene en tu compañía. Inspección no es sujeta de implementación ni de SAGRILAF, mal llamado full, con numeral 5, ni régimen de medidas mínimas. Otro tema que creo que puede estar ahí es cuando una compañía es inspeccionada. Entonces, normalmente lo que pasa es que todos los entes de control tienen su nicho o su nicho de mercado de compañías vigiladas e inspeccionadas.
Cuando una compañía no recae en ninguno de estos segmentos, está bajo inspección de supersociedades. Entonces, si estás bajo inspección de supersociedades y aún no cumples el tope para vigilada, ni ha habido una situación de control, no debes implementar ninguno de los sistemas. Ya si estás bajo vigilancia de otra entidad de control y esta tiene su norma particular de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues te debería regir es con esa norma. Pero digamos que las que están en inspección por supersociedades no deben implementar el sistema. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre SagriLab y SarLab? Bueno, la principal diferencia, y enseguida, qué pena Diego, me complementas. Okay. La principal diferencia entre el SagriLab y el SarLab es la entidad de supervisión, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos sujetos supervisados, vigilados, controlados por la Superintendencia de Sociedades, aplicamos SagriLab. Si somos sujetos vigilados o controlados por la Superintendencia Financiera, por la Supertransporte, que antes era SIPLAB, ahora es SarLab, por la Supertransporte o Supersalud, seríamos sujetos obligados a la aplicación del SarLab. Y ya de aquí parte la diferencia, la segunda diferencia más grande, y es que el SarLab tiene, digamos, unos mecanismos de control un poco distintos a los del SagriLab, ¿cierto? Y aquí sí le voy a dar paso a Diego, que es el experto en este tema, para que nos ejemplifique un poquito sobre esto. Gracias. En esencia, digamos, como lo mencionó Alexandra, la principal diferencia es quién emite la norma, o sea, el ente de control, porque en sí son sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, digámoslo así, es opcional el nombre que ha decidido el ente de control de darle a este sistema. Hay uno solo para complementar, también para las compañías de vigilancia y transporte, también es SarLab, pero es básicamente porque deciden darle ese nombre. De por sí son mecanismos muy parecidos, casi todos tienen etapas de identificación, medición, control y monitoreo, todos tienen oficial de cumplimiento. Son cositas muy particulares que se diferencian entre sí, pero la principal diferencia, ya lo dijo Alexandra, es el ente de control en que lo mismo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tope de ingresos para la implementación de SagriLab en entidades sin ánimo de lucro? Entidades sin ánimo. No sé, Alexandra, si quieres complementar, atender la pregunta. Para las entidades sin ánimo de lucro, importante aclarar, solo hablamos de ingresos, no hablamos de activos, y son aquellas que tienen ingresos superiores o iguales a 9.000 salarios mínimos. Recordarles entonces que solo son sujetos de implementación del régimen de medidas mínimas. Así es. Perfecto, vamos con la pregunta del señor Robinson Velázquez. Para el programa de SagriLab, ¿es necesario también tener un oficial de cumplimiento? Sí, la respuesta es sí. Las normas, como lo mencionamos hace un momento, dependen del ente de control, pero casi todas, por no decir que todas, requieren la función de un oficial de cumplimiento, porque esto tiene un sentido lógico, y es que al ser un sistema de gestión de riesgos, volviendo al tema de las líneas de defensa, hace parte de la segunda línea de defensa o su objetivo es la supervisión, entonces se requiere una persona que supervise ese sistema. Entonces la respuesta, yo diría que si no es en el 99%, en el 100% de los casos sí requiere oficial de cumplimiento. El señor Orlando Bautista pregunta: si mi empresa se dedica a arrendar bienes inmuebles que son propios de la empresa, ¿tendría que implementar el programa SagriLab? La norma cita ahí puntualmente que es para beneficio de terceros. Entonces diría que la respuesta, digamos, ciñéndonos estrictamente a la norma, sería que no. Sin embargo, eso depende de situaciones particulares. Nosotros hemos tenido clientes que, digamos, por su contabilización o las cuentas que utilizan para contabilizar sus ingresos y este reporte que se va a supersociedades, han hecho que sean sujetas de implementación. Entonces ahí el tema es, estrictamente con la norma no son sujetas de implementación, porque esto solo aplica para beneficio de terceros. Sin embargo, ahí es muy importante estar revisando con supersociedades, y dado el caso, pues ahí lo que yo siempre digo, hay normas, pero también son personas, y a veces esas personas pues pueden cometer errores
entonces sería justificar muy bien, pero remitiéndonos estrictamente a la norma, no. Ahí las actividades inmobiliarias es transacciones en beneficio de terceros, creo que dice particularmente. Janini Cuartas nos pregunta: si soy una empresa que no está obligada a implementar el sistema, pero hay operaciones sospechosas, ¿de igual manera se debe reportar? Bueno, de antemano aquí nos cabe decir que la obligación del reporte de operaciones sospechosas surge de la obligación de implementar el sistema, ¿cierto? Sin embargo, nosotros siempre le decimos a las compañías, por buenas prácticas sería ideal que usted tenga políticas antilavado y en el marco de esas políticas antilavado se inscriba en el CIREL y haga el reporte de operaciones sospechosas. Esto podría blindar a la sociedad frente a eventuales investigaciones administrativas o penales, ¿cierto? Sin embargo, si de antemano me preguntas, ¿estoy obligado en un 100% a reportar la operación sospechosa? Pues yo diría que no, ¿cierto? No sé, Diego, qué nos quiere complementar en este caso, pero la obligación principal surge de la obligación de aplicar el SAGRILAB. Completamente de acuerdo, o sea, la obligación es por tener un sistema, digamos, a eso es lo que nos coloca la responsabilidad como oficiales de cumplimiento y como revisores fiscales. Sin embargo, la orientación es por la transparencia, principios y buenos valores de las compañías. La invitación es a que por lo menos estemos registrados en el CIREL, puede ser también a título personal o como representante legal de las compañías, y ya con eso hacer reporte de operaciones en cuanto éstas se identifiquen como mejor práctica. Listo, vamos con otra pregunta. ¿La implementación obligatoria del SAGRILAB, para las empresas de transportes aplica de la misma forma? Bueno, ahí es importante mencionar que esta es la norma del SAGRILAB de supertransporte es una diferente, es la resolución 2328 de marzo de este año, y haciendo un poco de preámbulo también vamos a emitir un webinar respecto a esta norma para que estén ahí muy pendientes. Y el tema es que la norma dice que una vez emitida la misma norma, las compañías sujetas a implementación tienen 8 meses de plazo para implementar los sistemas, que como lo mencionamos hace un rato, tienen unas particularidades respecto al SAGRILAB. Algunas cosas tienen unos temas de diferenciación, pero en esencia son muy parecidos. Todo está con un enfoque basado en riesgos de identificación, medición, control y monitoreo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El jefe jurídico de una compañía puede ejercer como oficial de cumplimiento siempre y cuando cumpla los requisitos de estudio y experiencia? ¿No se estaría confundiendo la primera y segunda línea de defensa? Alexandra, ¿quieres responder? Sí, bueno, aquí es importante aclarar que he conocido casos en los cuales en las compañías el jefe jurídico funge como oficial de cumplimiento. Sin embargo, no podemos dejar de observar los requisitos que la norma trae para el oficial, y es que el jefe jurídico debe tener la capacidad entonces para tomar decisiones al interior de la empresa y debe estar jerárquicamente a la par de lo que llamaríamos junta directiva, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que no podría estar subordinado y el cumplimiento de sus funciones no podría estar sujeto a que se le den órdenes que vayan en contravía del cargo de oficial de cumplimiento. Entonces, sí puede, ¿cierto? Sin embargo, pues es aconsejable que se valide si este jefe jurídico, aparte puede tener la experiencia y cumplir entonces con el perfil de oficial de cumplimiento, con los cursos, etcétera, tiene la capacidad de tomar decisiones y es independiente de algunos órganos de control, ¿cierto? Entonces, muy importante esta parte, porque si el jefe jurídico depende directamente y está subordinado a los órganos de administración, podríamos estar hablando de una incompatibilidad. Entonces, no sé qué quieras complementarnos aquí. De acuerdo, ahí digamos que en la misma línea de lo que menciona Alexandra, sí puede en cuanto no genere incompatibilidades. Entonces ahí hay que revisar muy bien el tema, porque la norma menciona que no puede pertenecer a los órganos de la administración, ¿no? Entonces, al ser un jefe jurídico que seguramente tiene otras actividades, como lo mencionamos de la primera línea, que son actividades de ejecución de actividades, de procesos, procedimientos, en algún momento pudiese generar incompatibilidades. Entonces ahí, digamos, se puede, pero hay que revisar muy bien los mecanismos, y por eso también los sistemas de SAGRILAB y todos estos sistemas de prevención deben dejar políticas de conflicto de interés en el caso de que un oficial de cumplimiento, porque se puede dar cuando es interno, genere conflictos de interés entre sus actividades y las funciones de oficial, establezca los mecanismos para salvaguardar la adecuada ejecución del proceso. Yo como mejor práctica, porque es una revisión y hay que hilar muy delgado,
me ciño estrictamente a la norma, y la norma dice que no puede pertenecer a los órganos de la administración. Entonces yo ahí, en ese sentido, o con esa literalidad de la norma, yo diría que tal vez no, y si se decide nombrarlo, pues es salvaguardar esta diferenciación, y más que estar a nivel de la junta directiva, es que haya un reporte directo, es decir, que no esté subordinado, como lo mencionaba Alexandra, a la gerencia. Entonces, yo creo que es más el riesgo que se asume nombrándolo, y en ese sentido invitaría a que, si ya está así, lo revisen, o si lo van a hacer, pues establezcan los mecanismos adecuados para que no genere esos posibles conflictos entre líneas de defensa. Listo, vamos con otra. El revisor fiscal siempre se debe registrar en el CIREL, independientemente de que no identifique su trabajo, de que no identifique en su trabajo transacciones que deban ser reportadas. ¿Me podrían orientar, por favor, cómo se hace ese registro en el CIREL? Bueno, la respuesta es sí. Sí debe estar. Si tu compañía es sujeta a implementación de SAGRILAB y ya está implementado, y tu deber como revisor fiscal es hacer el reporte cuando se identifiquen, sí debes estar registrado. ¿Por qué? Porque las operaciones sospechosas se reportan de manera inmediata una vez yo las identifique. Entonces, si no está registrado, el proceso de registro demora un tiempo y vas a perder oportunidad en el registro de esta operación sospechosa. ¿Y cómo se hace? En la página de la UIAF hay un tutorial, un módulo, donde explican cómo se hace el registro y la documentación que hay que cargar. Lo único que podría mencionar es que se puede hacer a título personal, digamos, si es un revisor fiscal, una firma, persona jurídica, puede registrar cada una de las personas que tienen registradas como revisor fiscal, o puede hacerlo a título de compañía. Sugiero esta, pues, para no crear múltiples registros, o como persona natural, pues se surte el proceso si soy revisor fiscal, persona natural. Pero entonces, estrictamente la pregunta, sí debe estar registrado, así no haya identificado hasta el momento operaciones sospechosas. Presentar los reportes de ausencia de operaciones sospechosas de forma extemporánea genera sanciones. Sí, inicialmente, y enseguida, Diego, te doy la palabra. Conozco algunos casos en los cuales el reporte extemporáneo de operaciones sospechosas ha generado sanciones, ¿cierto? Sin embargo, es importante aclarar una cosa, y es que por sí solito el reporte extemporáneo de operaciones sospechosas puede que no acarree una situación o una investigación administrativa, porque quizás el ente de control no se haya dado cuenta, pero cuando el ente de control identifica que una compañía obligada a la implementación del SAGRILAB no ha cumplido con los reportes, no ha hecho el reporte 75, no ha nombrado oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera, e investiga a la sociedad, este es uno de los puntos por los que efectivamente lo pueden sancionar. No sé, Diego, dentro de tu experiencia, que hayas conocido, si has conocido sanciones específicas solamente por el reporte extemporáneo. Bueno, eso iba a mencionar. Estrictamente y como tal una sanción emitida por la UIAF, no conozco por reporte extemporáneo. Más bien pudiese ser una sanción en algún momento ante visitas de supersociedades por omisión de funciones, como lo que mencionábamos actualmente, pero pues ya es una combinación de situaciones que pueden generar este tipo de sanción, pero como tal la UIAF no te va a sancionar por eso. Pasa en algunos casos que nos vamos extemporáneos, o monté el sistema extemporáneo, que también se da. La invitación es que cuando esto pase reportemos lo más pronto posible, así sea extemporáneo, y ojo que aquí, digamos, la invitación no es reportar por cumplir, sino que si tú reportas que durante un trimestre no hubo operaciones sospechosas, tengas el sustento adecuado de que hiciste un análisis y realmente no las hay. Porque si no tienes un papel de trabajo que sustente esa conclusión, pues te puede generar exposición ahí a otras consecuencias o a otros riesgos. Bueno, vamos cerrando con esas últimas 3 preguntas. Para las agencias de aduana de todos los niveles, ¿es requisito? Alexandra, ¿quieres? Pero me queda un poquito, es decir, las agencias de aduanas, estamos hablando de, ¿es requisito la aplicación? Bueno, si la pregunta va enfocada allí, pues lo principal siempre será validar lo que les contamos al inicio, ¿cierto? Si soy sujeto vigilado o controlado por las supersociedades porque ya fui notificado, ¿cierto? Pero si no lo soy, entonces en este caso estaría excluido. No existe dentro de la circular un capítulo específico que hable de agencias de aduanas. La única es que cumplamos con los requisitos genéricos, ¿cierto?
tope de ingresos y si soy sujeto o no vigilado del cumplimiento. Y si estoy dentro de uno de los sectores especiales y ya tengo que implementar por los 30.000 salarios o para régimen de medidas mínimas, sí. Si no cumplo con ninguno de los requisitos anteriores, no sería sujeto obligado a la implementación del SAGRELAF. Hay que revisar los topes y el ámbito de aplicación. Listo, vamos con la última pregunta. ¿El contador puede ser oficial de cumplimiento? Está muy orientado con la respuesta de lo del jurídico. El contador básicamente hace parte de los órganos de administración, además que tiene un claro conflicto de interés porque el contador es el custodio de la información financiera y no puede ser juez y parte. Hace parte, digámoslo así, de la primera línea de ejecución de funciones. Entonces, de nuevo, ciñéndonos estrictamente a la norma, no. Además que tiene el reporte directo a la gerencia, entonces estaría en situación de subordinación. No podría tener este poder de decisión, ni comunicación ni responsabilidad directa con la junta directiva. Entonces, así tenga las capacidades, los conocimientos y las cualidades, por el ejercicio de sus funciones no genera incompatibilidad. Para complementar ahí, Diego, importante mencionarles que el oficial de cumplimiento puede ser contador, ¿cierto? Porque la norma no me dice que tiene que ser jurídico, lo importante es que sea profesional, sin embargo, no debe ser el contador de la empresa. De pronto allí como para generar claridad, ¿cierto? Entonces, ¿puedo contratar un contador como oficial de cumplimiento? Sí, pero no el contador de la compañía, sería nuestra recomendación. De acuerdo. Muy bien. Perfecto, muy bien por la claridad. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros conferencistas por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Sin duda, han ofrecido una visión práctica y valiosa sobre la implementación del SAGRELAF y su importancia en la gestión empresarial actual. Ahora, antes de cerrar, queremos compartirles 3 mensajes importantes. El primero, están cordialmente invitados al próximo webinar de PTE. ¿Está su empresa obligada a la implementación? Este se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de mayo de 8:30 a 9:30 de la mañana. En segundo lugar, les estaremos compartiendo una breve encuesta al correo electrónico con el que se registraron. Les agradecemos de antemano por tomarse unos minutos para responderla, ya que sus opiniones nos permiten seguir mejorando en estos espacios. Finalmente, la grabación de este webinar y las memorias estarán disponibles en nuestro canal de YouTube de Russell Bedford Colombia. Además, enviaremos el enlace y los materiales complementarios al correo registrado. Gracias por acompañarnos en este espacio de formación profesional. Desde Russell Bedford reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento empresarial y el cumplimiento normativo.